Si te indicaron espironolactona para insuficiencia cardíaca, ojo, no significa que sirva igual para todos. Este medicamento sigue siendo muy importante en algunos pacientes, sobre todo cuando el corazón está bombeando con menos fuerza. Pero cuando la insuficiencia cardíaca ocurre con una fracción de eyección preservada o apenas disminuida, la cosa ya no está tan clara. De hecho, en 2026, un estudio grande llamado SPIRIT-HF no mostró un beneficio claro en ese grupo. Y además vio más problemas como presión baja, alteraciones renales y potasio alto. Y esto no partió ahora. Hace años, el estudio TOPCAT ya había dejado dudas sobre cuánto ayudaba realmente en estos pacientes. Entonces, el mensaje no es que el medicamento sea malo, el mensaje real es este: no toda insuficiencia cardíaca se trata igual. Y hoy, más que nunca, el tratamiento tiene que adaptarse al tipo de paciente y no repetirse solo por costumbre,